La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Ya estamos con nuestro invitado, el licenciado Luis Centurión, el jefe de la sección de Higiene y Seguridad Laboral del IPS. Le damos la bienvenida. Hola, licenciado, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Bueno, un gusto tenerte aquí en el programa y sobre todo hablando, yo decía al inicio del programa, tantas consultas que tenemos, ¿verdad? Tantas a lo mejor incógnitas o que no se sabe bien. Entonces, por eso queríamos hablar contigo. Pero de una, me gustaría que nos expliques de qué se encarga esta sección de higiene y seguridad laboral de la cual vos sos el jefe. Bueno, en primer lugar, mi sección depende de un departamento que es gestión de riesgos laborales, ¿verdad? Nosotros como área, nuestra función principal siempre tratamos de basarnos en la prevención, ¿verdad? En la prevención de los riesgos laborales justamente para que no llegue a ocurrir los accidentes de trabajo. Dentro de esas actividades tenemos lo que son las inspecciones técnicas a los lugares de trabajo, ya sea de nuestro IPS o en algunas empresas o a pedido también. Lo que son las estadísticas que nos sirve como base para poder planificar las acciones preventivas, ¿verdad? Y también la capacitación, que es fundamental, ¿verdad? O sea, uno de los pilares, si realmente queremos hacer prevención, es la información y formación de los trabajadores, partiendo de la premisa que nadie previene lo que no conoce. Entonces, para poder nosotros prevenir un accidente, lo primero que el trabajador tiene que saber es a qué riesgos laborales se encuentra expuesto. O si no, es muy difícil poder prevenir los accidentes. Entonces, claro, nuestras funciones se basan en eso: inspecciones, estadísticas y capacitación de la gente. ¿Qué es lo que inspeccionan, por ejemplo? Todo lo relacionado a las condiciones laborales. Dentro de las condiciones laborales pueden entrar la maquinaria que utilizan, el ambiente, el puesto, los procesos, ¿verdad? Entonces, dentro de esa gama de cuestiones, ¿verdad?, entra lo que es la seguridad y la higiene. Desde la higiene podemos ver también lo que son los agentes contaminantes presentes en un ambiente laboral. Ahí hablamos de riesgos físicos, químicos, biológicos. Por ejemplo, otra vez dentro de físico tenemos lo que son los ruidos, iluminación, temperatura. Si el trabajador está expuesto a vibraciones, radiaciones. Dependiendo del rubro de actividad, cada uno está dentro de un riesgo específico. O sea, por ejemplo, en un frigorífico, ¿qué es lo que ustedes controlan? Ahí el personal, por ejemplo, está dentro de lo que son los riesgos físicos, está más expuesto a lo que es el frío, por ejemplo, estrés térmico por frío, lo que es la parte de ergonomía, mucho trabajo repetitivo, lesiones de las manos por esfuerzo repetitivo. Entonces, dentro de eso entraría lo que es la higiene laboral. Ya. Y por ejemplo, en una empresa de construcción que está haciendo, ahora que hay tantos edificios que se están construyendo, sí, ustedes controlan que tengan todos los cascos, el arnés. Generalmente esa función le compete más al Ministerio del Trabajo. Nosotros solemos acompañar también según pedidos, según órdenes judiciales, ¿verdad? Y en algunas empresas también vamos y hacemos inspecciones, pero con el objetivo de recomendar. Ya. A nivel país, hoy día somos 3 las instituciones que velamos, ¿verdad?, el cumplimiento de estas normativas. Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y el IPS. Pero con una fuerza más punitiva, vamos a decirle, Ministerio de Trabajo y Salud. Nosotros vamos más, ¿verdad?, con una cuestión de recomendación al empleador. ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué está mal y cómo tiene que subsanar esas cuestiones? ¿Y nos podés contar así alguna experiencia que hicieron una recomendación a alguna empresa y cuál fue la recomendación que hicieron? Bueno, generalmente nosotros recomendamos en primer lugar que se adecuen a las exigencias legales. Por ejemplo, el Código Laboral, y hay una reglamentación específica que es el decreto 14.390 del año 92 que está vigente, exige que todo centro de trabajo sin distinción o rubro tenga que tener un departamento de salud ocupacional.
que eso implicaría tener profesionales en el área de seguridad para prevenir accidentes, en el área de higiene, para prevenir enfermedades profesionales, la parte de psicología, que es fundamental hoy día, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con el médico del trabajo, que se encarga de la vigilancia de la salud. Entonces, con esas 5 disciplinas en conjunto hacen a la prevención de riesgo. Después están otras exigencias, por ejemplo, tener un puesto de enfermería a partir de 25 trabajadores, tener una enfermera o enfermero a partir de 50 trabajadores, tener el técnico de seguridad. Pero eso se cumple, no se cumple. Yo conozco muchas empresas que no tienen eso. Muchas empresas están cumpliendo ya hoy día. Ajá. Muchas empresas, o sea, de acá a 5 o 10 años atrás, si retrocedemos, a hoy hay más, el porcentaje subió un poco más en cuanto al cumplimiento. O sea, 25 empleados y ya tienen que tener enfermería. Un puesto de enfermería. Eso significa un puesto con una enfermera. Enfermera exige a partir de 50 trabajadores. O sea, tipo un puestito de primer auxilio que tenga cualquier cosa. Alguien se cortó esto, lo otro. ¿Por qué? Porque es un puesto de enfermería y está a cargo, o debería estar a cargo, dice, de un médico si es que hay, si no hay de un enfermero o de última de un trabajador que fue capacitado para el efecto. La cuestión es brindar los primeros auxilios hasta que lleguen profesionales. Y generalmente, a veces uno dice, bueno, se cortó chiquitito, a lo mejor el corte es chico, pero si se cortó una vena, una arteria, entonces esos 2, 3, 5 minutos para la persona es una eternidad. Claro, y puede ser la vida y la muerte la diferencia, ¿verdad? Así mismo. Bueno, me quedé impactada con eso, porque estoy pensando en empresas y en todo, y ¿qué pasa si estas empresas no tienen 50, 60 empleados? Bueno, la ley también establece las medidas disciplinarias, ¿verdad? O las multas en este caso, previo sumario administrativo, ¿verdad? Que van de 20 a 30 jornales por cada infracción. Entonces, no tenés 150 trabajadores, ya te exige tener fijo. Y si tenés menos, podés terciarizar, o sea, contratar esos servicios. Pero sí o sí tenemos que tener. Ahora, si viene una inspección, se constata que no tenés, se abre un sumario y te dan un plazo para presentar. Y en caso de no tener, bueno, ahí ya viene. No tenés médico, 30 jornales, ¿verdad? No tenés puesto de enfermería, 30 jornales. No se le hacen los exámenes médicos, admisionales o periódicos para saber el estado de salud. Y así sucesivamente hay como 20 ítems básicos que se controla que la empresa debe tener. Se suma al total y ese total se multiplica por el total de trabajadores y esa es la multa. Claro, claro. Pero como siempre digo, esto hay que cumplir no porque hay una exigencia legal detrás, ¿verdad? Sino porque es una cuestión ética, moral, económica, o sea, varios factores que influyen, ¿verdad? En hacer la prevención, ¿verdad? Está demostrado que a la larga se invierte mucho más en prevención, ¿verdad? Entonces los costos que podamos tener entre un accidente van a ser mínimos. Claro, claro. Quien hace prevención, entonces después, cuando llegado el caso de algún accidente, alguna cosa, primero hay menos posibilidad de que sucedan los accidentes. Así mismo. ¿Verdad? Porque ya se hizo la prevención necesaria. Y si lo fuera, están capacitados como para accionar en ese momento. Así mismo. Perfecto. Bueno, viste, yo te dije que íbamos a aprender mucho. Yo ya aprendí algo acá, no sabía el tema de 25 empleados que ya se tenía que tener un lugar de primeros auxilios, era una enfermería. Un puesto de enfermería. Puesto de enfermería. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente. Se habla mucho de accidente laboral. ¿Qué es lo que se considera un accidente laboral? ¿Lo que te pasó cuando estabas en el trabajo o cuando te estás yendo a trabajar o cuando saliste de tu trabajo? ¿Cómo es? En esos dos aspectos y uno más que es el accidente en misión, cuando el empleador te envía a hacer un trabajo a una empresa X, pero vos te vas a nombre de tu empresa. Ajá. Entonces, primero tenemos nuestra ley del IPS, que si bien es un poquitito vieja ya porque es del año 50, ahí ya define lo que es accidente laboral para nosotros. Y ahora la nueva ley que salió, que es del 2017, habla sobre lo que es el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos Laborales, que más o menos es la misma definición que tenemos nosotros del año 50. Y ahí dice que el accidente es toda lesión orgánica que el trabajador sufra por consecuencia o a causa del trabajo que realiza, ¿verdad? O durante el tiempo que debiera realizarlo. Entonces, si la persona está trabajando de lunes a viernes y el empleador le dijo domingo necesito que me lleves una mercadería a Ciudad del Este, se accidenta en ese trayecto, igual es considerado para el IPS accidente. ¿Por qué? Porque está bajo las órdenes del empleador. Claro. Y el otro es el accidente en trayecto o en itinere, que es cuando vos
salí de tu casa, cerraste el portón, ya estás en la vereda, te ocurre algo. Un ejemplo a lo mejor un poco irónico, ¿verdad? Pero metiste tu pierna en el famoso pocito de la ESAP, ¿verdad? Saluda a la gente de ESAP. Bueno, sí, cierto. Te doblaste el tobillo, ¿verdad? Sí. Es un accidente laboral porque ya Aunque estás... sea en la vereda de mi casa. Sí, porque ya estás en trayecto a tu trabajo. Generalmente se hablaba o se suele decir el famoso 1 hora antes, 1 hora después. Nosotros como IPS es uno de los parámetros, pero no tomamos a rajatabla. Acá lo que importa es el trayecto. Claro, porque si 1 hora antes, hay gente que tarda 2 horas en llegar a su trabajo. Exactamente. O sea, tuvimos el tiempo en la obra del Metrobús que se estaba haciendo, Sí. lo que la gente llegaba de San Lorenzo al centro en 1 hora y media, llegaba en 3. Claro. Entonces hay parámetros que vamos adecuando Amo más el a la realidad. Metrobús, ¿se acuerdan? Amo el Metrobús. Sí, Bueno. entonces hay parámetros que van cambiando, vamos adecuando también, pero lo importante es el trayecto. O sea, si este es nuestro trabajo y yo vivo hacia el Botánico y me accidenté hacia el centro, no hay una relación de trayecto, casa, trabajo. Claro. Y cuando es en itinere o en trayecto, necesitamos el parte policial. Como fue en la vía pública, necesitamos como un requisito, ¿verdad?, el parte policial, para poder justificar que fue, ¿verdad? Ahora bien, cuando ocurre un accidente, el empleador está obligado a comunicar al IPS. Hay un formulario de comunicación, eso se presenta al costado del Hospital Central del IPS, que hoy día también se hace vía online para que la persona lo menos posible pueda acudir por el tema del COVID. Y esa comunicación no implica que nosotros ya vamos a pagar el reposo como accidente. Hay una comisión interna, ¿verdad?, que evalúa cómo ocurrió, si fue en la vía pública, compara con el parte policial y otras cuestiones que tiene en cuenta para poder dictaminar, bueno, y firmar, esto sí fue un accidente de trabajo. Porque tuvimos varios casos también donde, por ejemplo, un trabajador, domingo, estaba jugando partido, se lesionó y el lunes presenta, me caí de la escalera y me fracturé, ¿verdad? Pero los médicos, ¿verdad?, hay todo, dentro de la comisión hay todo técnicas y mecanismos para identificar realmente esto fue o no fue un accidente, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo, accidente laboral es no necesariamente que vos te lastimaste con el aparato con el que accionas, con la maquinaria que accionas, sino te pudiste haber caído de la escalera Así dentro mismo, de tu edificio y ahí ya es. Generalmente partimos de la base que todo lo que te ocurra dentro del horario laboral, ¿verdad?, puede ser también fuera, en itinere, ¿verdad? Sí. Pero que tenga relación con la actividad laboral que estás realizando o con tu función o tu puesto, ¿verdad? Pero ¿y si te caes en la escalera? Si es dentro del horario laboral, también es considerado accidente laboral. Bueno, perfecto, digo, no es perfecto, no quiero que nadie se caiga en la escalera, pero para saber un poco esto. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Estamos hablando con el licenciado Luis Centurión, jefe de la sección de Higiene y Seguridad Laboral de IPS. Volvemos ya. Seguimos hablando con el licenciado Luis Centurión y ya estábamos hablando del tema de accidentes laborales. Ahora, la sección se llama de Higiene y Seguridad Laboral. ¿Cómo es el tema de higiene? Bueno, cuando hablamos de la higiene industrial o laboral, en primer lugar es una ciencia que forma parte de la salud ocupacional. Se encarga específicamente de identificar, evaluar y tratar de controlar todos los agentes contaminantes que haya en un ambiente laboral. Muchas veces hablamos de higiene laboral y lo primero que relaciona a la gente es la higiene personal de uno, ¿verdad? En este caso es totalmente otra cosa, es del ambiente laboral. Como habíamos mencionado, generalmente se abarca lo que son los riesgos físicos, químicos, biológicos. Hoy día el COVID, por ejemplo, ¿verdad?, cómo gestionamos el COVID en los lugares de trabajo, ¿verdad? Porque dentro de los riesgos biológicos, el trabajador puede estar expuesto a humedad, hongo, virus, bacterias, dependiendo del rubro de la actividad, ¿verdad? Pero hoy día, dentro de esos riesgos, el principal está siendo el COVID, dentro de los riesgos biológicos. Claro. ¿Cuáles son las profesiones o los oficios que tienen más riesgo a nivel de higiene? Bueno, en realidad tenemos que tener en cuenta que no existe actividad laboral que esté exenta de peligro o riesgo. Sea el trabajo que sea, a veces tenemos el concepto, yo estoy sentado en una computadora, en una oficina, él está con aire, no está expuesto a riesgo, ¿verdad?
igual hay riesgo, electrocución, caída, incendios, ¿verdad? Claro. Entonces, De la vista, ¿verdad? de la vista, por usar mucho la computadora, Sí. la iluminación mismo, que es otra cuestión que estudia la higiene, donde el concepto que tenemos es que la falta de luz es un problema. El exceso de luz en un lugar donde no es necesario también causa problemas de la vista. Entonces, el objetivo de la higiene industrial es justamente evitar las enfermedades profesionales. Y otra cuestión que debemos considerar cuando hablamos de higiene industrial implica medición. O sea, yo no puedo decir acá hago una inspección y bueno, aparentemente la luz es adecuada. No, o es adecuada o no es. Para eso tengo que medir aparatos. Claro, pero acá, por ejemplo, en este caso especial es un estudio de televisión. Tenemos muchísima luz, pero no estamos todo el día bajo esta luz. Claro, también ¿verdad? están los tiempos de exposición. Sí. Por ejemplo, en el caso de los químicos, dependiendo del químico, hay químicos que uno puede exponerse 15 minutos, 1 hora, 8 horas, dependiendo, siempre bajo las medidas, obviamente, de prevención, ¿verdad? Claro. Y los que usan, ¿cómo se llama esto? Para el hierro, para fundir hierro. La soldadura. Soldaduras. Bueno, también entra dentro de la parte de higiene industrial lo que son radiaciones no ionizantes. El humo de la soldadura, aparte de ser tóxico, está comprobado, es cancerígeno. Sí. O sea, no pasa simplemente por darle un respirador a un trabajador que está soldando, sino es el adecuado, igual va a inhalar todo. Claro. ¿Verdad? Entonces, justamente la higiene industrial lo que busca es evitar que el trabajador adquiera una enfermedad profesional. Ya. Que generalmente eso se da a largo plazo. No es que hoy estoy soldando y mañana ya tengo una enfermedad. ¿Y cuál es la función de ustedes en esto de la higiene? Y también forma parte de nuestra actividad en el sentido de inspeccionar los centros de trabajo, detectar esos riesgos y recomendar, ¿verdad? Recomendar justamente que se adecuen a la exigencia. Para eso realizamos mediciones, ¿verdad? A ver si está dentro de los parámetros o no, ¿verdad? Si la luz está bien, si hay ruido, ¿no? Claro, o sea, una empresa, un empresario, tiene trabajadores a su cargo, los inscribe en IPS. Sí. Entonces ahí es cuando ustedes van a inspeccionar ese lugar. No ¿O necesariamente. Generalmente hacemos, como le digo, por orden, hacemos en forma aleatoria. Nosotros tenemos un sistema informático donde todas esas comunicaciones de accidente que ingresan se nos pasa y cargamos en un sistema. Y de ahí tenemos una estadística donde nos dicen cuáles son las empresas que más accidentes tienen, por rubro, cuáles son los días que la gente más se accidenta. Por ejemplo... ¿Cuáles son los días que la gente más se accidenta? Lunes. Los lunes a primera hora. En serio, todos zombies venimos del fin de semana. Así mismo, los lunes a primera hora. Dentro de la parte más afectada, por ejemplo, están las manos. ¿Por qué? Porque el trabajador, la primera herramienta que tiene para mover, tocar, alzar, trasladar es la mano, ¿verdad? Y lastimosamente dentro de los accidentes de tránsito tenemos las motos, ¿verdad? Dios mío, tenemos muchísimos asegurados que están internados, están en terapia, ¿verdad? Y son gente que están 5, 6 meses, 1 año en terapia. O sea, el IPS le cubre todo, ¿no? Qué bárbaro, qué terrible. Bueno, y justamente hablando ahora de estas prestaciones o subsidios ante accidentes laborales. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se cubre? ¿Cubre todo? Algunas veces no. ¿Por qué? A ver si nos cuentan. Bueno, cuando ocurre un accidente, el IPS cubre todo y cubre a partir del primer día. O sea, no existe el periodo de carencia, que es un concepto que a veces también los empleadores, a lo mejor por desconocimiento diría, el famoso, hoy le ingresamos, vamos a esperar que pase el periodo de prueba y si le contratamos otra vez, ahí le ponemos IPS. Es un error, o sea, por más que esté en periodo de prueba, yo hoy le contrato... Ya es responsabilidad del... Es responsabilidad del empleador. O sea, sí o sí, a partir del primer día, por ley, tiene que tener. Algunas empresas nos dicen, pero yo le pongo un seguro de vida, yo le puse un seguro privado, eso es independiente. ¿Verdad? Eso ya queda a criterio del empleador, pero por ley tiene que tener IPS. ¿Por qué es importante también? Porque los seguros de vida, te ocurre algo o se muere el pobre trabajador, le va a indemnizar a la esposa, a los hijos, 30, 40, 50 millones y terminó. Claro. Eso te puede durar 1 año, 2 años. Claro. Sin embargo, el IPS te puede dar una pensión a la viuda y a los hijos hasta la mayoría de edad. ¿No? Y aparte todas las coberturas que puede ir teniendo. Entonces, en base a las prestaciones, el IPS cubre lo que es en dinero, lo que vendría a ser el pago de los reposos, que paga el 75% del salario en base a un cálculo que se hace en los 4 últimos meses aportados, ¿verdad? Yo hoy le aseguro a las 7 de la mañana, a las 8 se me accidentó, el IPS ya le cubre. Eso te iba a preguntar, el tiempo que tiene que tener el asegurado. No hay periodo de carencia. Ajá. Por eso es importante también, porque muchas empresas, y principalmente las de construcción,
Nos suelen decir, ¿para qué le voy a poner IPS si yo hoy le inscribo y la otra semana ya salen? Perfecto, pero esa semana está cubierto si le pasa algo. Entonces, si yo no tengo IPS, tengo que cubrir, ¿verdad? Imagínense una persona que se cae, se muere, tiene hijos, ¿verdad? La responsabilidad para la empresa es enorme. Claro. Entonces, y no solamente las prestaciones en dinero le cubre, también tiene lo que, porque en dinero cubre los subsidios, indemnizaciones, jubilaciones, pensiones. En especie cubre, por ejemplo, lo que son medicamentos, prótesis. O sea, una fractura de la pierna, necesitar una prótesis es carísimo, sí, ¿verdad? Y en servicio tenemos lo que es la atención, hospitalización, medicamentos, fisioterapia, la rehabilitación. O sea, como suelo decir yo siempre, el accidente cuando ocurre ya está, no hay vuelta atrás. El problema empieza de ahí en adelante. Claro. ¿Y qué pasa si ese asegurado queda incapacitado? Porque una cosa es te accidentaste, te rompiste el brazo, bueno, qué sé yo, reposo, bla, bla, y después te curaste. Sí. Pero si queda incapacitado para trabajar. En primer lugar, el procedimiento suele ser, tenés un reposo de accidente, se presenta y ese accidente puedes, ese te puede pagar hasta 1 año de reposo, hasta 1 año. En 1 año esa persona no se recuperó, va a una junta médica. Esa junta médica también puede prorrogar los reposos hasta 2 años. Y ahí recién, si en esos 2 años otra vez no se recuperó, en base a una tabla valorativa ya le da una pensión, una indemnización, dependiendo del grado de discapacidad con el que quedó. ¿Y cuáles son? A mí demasiadas preguntas tengo. ¿Cuáles son los trámites para cobrar el subsidio, por ejemplo? Bueno, está en primer lugar la comunicación de accidente, como le dije, que se puede presentar. Aprovecho también en el correo facilísimo AT, que es de accidente de trabajo, at@ips.gov.pi. Ahí hay unos ciertos requisitos, que en este caso sería el reposo, la comunicación de accidente, se envía vía online. Y hay otros requerimientos que también les puedo dejar para que vean, ¿verdad? O mis datos después se me escriben, yo les voy a pasar. Genial. Porque hay casos especiales también donde hay otras documentaciones que hay que adjuntar. Claro. Ahora, este aviso tiene que hacer el empleador. El empleador tiene que comunicar al IPS, el empleador tiene que hacerlo. Eso es importante también de destacar, ¿verdad? Que es desde la parte del empleador que tiene que comunicar IPS. Bueno, que uno de sus empleados o colaboradores tuvo un accidente. Así mismo. Y ahí es cuando comienza a... Y aprovecho también porque hay una ley y no solamente al IPS debe comunicar, también al Ministerio del Trabajo. Ah, claro. Lo que pasa que nosotros ahora estamos trabajando con el Ministerio para ver si podemos hacer un sistema unificado de accidentes. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo presento acá al IPS para que le pague a mi trabajador, pero no presento al Ministerio. Entonces, fin de año hacemos un control cruzado, IPS tuvo 1000 accidentes y en el ministerio figuran 200. Claro. Entonces, muchos tienen el temor, no, yo presento y me va a venir una inspección, pero no pasa por ahí. Entonces, estamos tratando de ver ahora en forma conjunta cómo podemos unificar que el reposo que presentó acá también ya impacte en el Ministerio del Trabajo. Claro, entendido. Bueno, ¿qué es lo más raro que le pasó en el tiempo en que estuvo en esta sección? O lo más así impactante. Bueno, tenemos, como le digo, varias comunicaciones de accidente y cada caso es particular. O sea, uno dice, imposible que esta persona se haya accidentado con esto, ¿verdad? Tuvimos el caso de un trabajador que era jefe de área de calidad de una empresa X encargada de fabricar hierbas, por decirle, en donde estaba prohibido que el trabajador pueda consumir alimentos o cosas en el sector. Entonces, la persona aparentemente quería tomar tereré, cosa que por inocuidad de los alimentos en este caso está prohibido. Sí. Entonces, con un vasito metió para que de la cinta transportadora ya caiga la hierba, ¿verdad? Sí, claro, justo encima en una yerbatera. Yerbatera, y él era el jefe de calidad que tenía que controlar esas cuestiones que no deben realizarse. Sí. Entonces, en un descuido, la cinta le lleva al brazo. ¡Ay, qué bárbaro! Y uno se piensa... Dice, ¿cómo puede ocurrir? Pero la mente humana, ¿verdad? O sea, a veces de la persona que menos esperás. Entonces, por eso justamente tenemos que trabajar mucho sobre la concientización, la capacitación, la información. Porque, como le dije al comienzo, nadie previene lo que no conoce. Claro. Y lo peor que los trabajadores generalmente confunden seguridad con experiencia. Yo hace 15, 20 años estoy en esto, nunca me pasó nada.
¿verdad? Ahora contratan un técnico, me quiere hacer usar casco, me quiere hacer usar tal cosa. Cierto. Entonces ahí empieza, y está comprobado que los accidentes ocurren. Gente nueva que comienza recién y gente avanzada con experiencia, ¿verdad? Claro. Y otro factor, como me preguntaste, que es lo más raro que nos pasó, es justamente el acatamiento a las normas de seguridad. Las normas de seguridad, ¿por qué nacen? Porque ya hubo antes que ocurrió algo, entonces sale a partir de ahí esto, no vuelvan a hacer porque esto ocurrió y va a volver a pasar. Un ejemplo, en Estados Unidos, hace 5 o 6 años, una chica metió a su gatito en el microondas. Dios santo. Sí, y le mató. Claro. Se fue y le demandó a la empresa y le dijo, espera un ratito, acá en tu manual no dice prohibido meter animales o parte del cuerpo. Hoy día vos compras un microondas, lo primero que te dice es prohibido meter animal o parte del cuerpo. Claro, pero eso es porque Estados Unidos. Pero a lo que voy es que las normas de seguridad Claro. hay que hacerlo lo más sencillo posible y que entienda al trabajador. Sí, sí. No me sirve de nada poner a mí por ejemplo, todos los medios de prevención de incendio acá, ¿verdad? Y están todos en inglés. Claro. Y nadie sabe cómo accionar. Y nuestros trabajadores te hablan en guaraní. O pasa Claro. lo mismo cuando doy una capacitación, ¿verdad? Muy técnico, generalmente todo el mundo comió un bocadito, llevó su certificado. Vos le preguntás, no entendí entendía nada. ¿Y por qué? Y porque él habló en castellano, nosotros solamente entendemos guaraní. Claro. O sea, hay varios aspectos que tenemos que considerar, pero repito, lo fundamental es capacitar a la gente. Ahora, tenemos que ir al corte, pero me queda una duda. En el caso de este jefe de la yerbatera, que sabía bien que no se podía consumir alimento, él quería tomar tereré, veía hierba por todos lados y quería tomar tereré, puso el vasito así, se le fue. Sí. Se descubrió que fue por error suyo. Lo Sí. mismo IPS le cubre. Lo mismo, porque no hay que confundir lo que es las prestaciones que recibe el trabajador con las medidas de sanción. El IPS está obligado, te accidentaste, no importa cómo fue la causa, Claro. te damos todo. Ahora, después entramos, que ahora uno de los puntos que se está reglamentando, que es la devolución del capital constitutivo. ¿Qué significa eso? Se investiga el accidente y si se comprueba que fue por culpa del empleador, bueno, señor, esto es lo que se gastó por su trabajador, esto tiene que devolver y aparte esta es la multa. Claro, si el empleador no puso las medidas Claro. de seguridad necesarias, Así ¿verdad? O sea, no mismo. fue culpa del empleado, sino que... Así, de hecho, a priori ocurre un accidente, es un indicador de falla y que el sistema de gestión no está funcionando. Ya, perfecto. Bueno, súper claro, estamos entendiendo. Yo por lo menos estoy entendiendo, espero que ustedes también. Hacemos un corte y volvemos ya. Hablando con el licenciado Luis Centurión, jefe de sección de higiene y seguridad laboral de IPS. Todo muy lindo, todo espectacular. Ahora lo que yo quiero saber, ¿qué porcentaje de los empleados están anotados y forman parte de IPS? Bueno, actualmente tenemos básicamente un 30% aproximadamente de lo que están asegurados, ¿verdad?, de la población económicamente activa. Ahora también se está viendo un sistema de aporte obrero patronal donde están viendo la forma de presionar un poquitito más y ver que los empleadores realmente entiendan la importancia de lo que es el seguro social y más todavía en caso de accidente de trabajo, ¿verdad? Claro. Licenciado, salgo un poquito del rubro específico de seguridad e higiene y quiero hablar un poquito de esto de los asegurados. Por ejemplo, el personal doméstico que trabaja en una casa. Sí. ¿Cuál es el sueldo que tiene que tener? Puede ser un sueldo porque trabaja a mediodía, porque eso se hizo el cambio, ¿verdad? Sí, por sí. el tema de horas y se todo. modificó el tema de los aportes. También hay una nueva reglamentación con el tema del seguro doméstico, donde ahí están distribuidos de acuerdo a las horas, al formato de trabajo, si va a ser tiempo completo, 8 horas.
Pero siempre en base al sueldo mínimo. Siempre en base al sueldo mínimo. Porque antes el sueldo creo que era 800.000, una cosa así mismo, para así empleados mismo. domésticos. Ahora, hay ¿verdad? que tener en cuenta también que el concepto de empleado doméstico no es solamente como se suele decir, la chica que viene y Sí. te plancha, te cocina. Dentro de empleado doméstico entra tu chofer, tu ama de llave, tu jardinero, Claro. todos entran dentro de ese grupo Claro. con el concepto de doméstico. Entonces el cálculo se hace en base a un sueldo mínimo de 8 horas diarias y se ve cuántas horas Así trabaja mismo. ese trabajador. Así mismo. Ya. Y siempre es el 16,5% 16 para el empleador y 9%, para 9% la trabajadora para en este el caso, o el trabajador. trabajador. Perfecto. Bueno, eso es súper importante. ¿Y los profesionales independientes? Bueno, los profesionales independientes también tienen vamos a decirle, otro sistema, ¿verdad? de aportes, de trabajo, pero todos tienen que estar asegurados el IPS. En realidad nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra nueva ley, los trabajadores dependientes que están bajo el régimen del Código Laboral, Sí. ¿verdad? Los trabajadores que dependen de la función pública, ¿verdad? Sí. Y los trabajadores independientes que se suele llamar. Claro, por ¿verdad? ejemplo, un arquitecto que tiene Sí. su estudio y es él nada más el que hace y cómo se anota en IPS. Bueno, en realidad eso corresponde a la gente de aporte obrero patronal, ¿verdad? Ajá. No quisiera dar una información errónea, Pero sí se pero puede. tiene todo un Claro. sistema a través de cómo se hacen Perfecto, perfecto. Inclusive. Bueno, ya le saqué el tema, pero estaba muy curiosa con esto. Ahora, ¿cuáles son los deberes y los derechos de empleadores en materia de seguridad y de salud en el trabajo? Y me gustaría hablar de salud, no solamente física, sino también salud mental. Así mismo. Bueno, el Código Laboral, que es del 93, ¿verdad? No es nada nuevito, establece que el empleador es responsable, primero, de evitar los riesgos en su origen, ¿verdad? Claro. Segundo, planificar la prevención en base a esos riesgos. Se entiende que él no va a hacer eso, pero tiene que contratar personas profesionales, porque justamente el Código Penal establece el empleador y sus representantes, dice, deberán responder por los daños causados al trabajador. Debe hacer los exámenes médicos, admisionales y periódicos, ¿verdad? Y debe realizar la información y formación de sus trabajadores. Eso es lo básico que el empleador tiene que hacer en esto. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, cumplir con las normas laborales, utilizar los equipos de protección que se les brinda, ¿verdad? Siempre y cuando sean acorde a los riesgos, ¿verdad? Someterse a los exámenes médicos, participar en las capacitaciones que le brinda el empleador, porque al final son todas medidas de seguridad que el empleador le está brindando. Claro. O sea, ambos tenemos responsabilidades. Y es más, tanto al empleador y al trabajador, yo le sumaría al Estado y a los sindicatos, que eso también está en el Código Laboral. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Esto no es solamente responsabilidad del trabajador o del empleador, ¿verdad? El Estado saca las normas políticas, el empleador debe cumplir, ¿verdad? Brindar los medios necesarios, el trabajador acatar esas órdenes y los sindicatos apoyar a que esto se cumpla realmente, ¿verdad? Porque estamos hablando justamente de seguridad y salud de una persona, no es una máquina que se descompone, tirás y traemos otra nueva. Claro, es un ser humano. Así mismo. Y hablando de eso, ¿cuáles son cómo se cuida la salud mental de un empleado? Al comienzo vos habías leído algo como una introducción que justamente eso establece el Código Laboral, ¿verdad? Sí. La política de prevención de riesgos laborales se desarrollará a través de la seguridad, higiene y medicina. Sí. Y en la última partecita habla de lo que tiene que ver con las cuestiones de esfuerzo físico, que ahí hablamos Sí. de ergonomía. Y la psicología, dice. Entonces, está obligado la empresa a tener un psicólogo laboral también, ¿verdad? Claro. Que justamente se encargue de trabajar sobre la salud mental y hoy con más razón con este tema del COVID, donde la sí. salud mental está bastante deteriorada. Quien más que menos, lastimosamente, algún trabajador ya perdió algún familiar, amigo, Sí. compañero, lo que sea por el COVID, ¿verdad? Entonces, independientemente a eso, necesitamos siempre una contención, ¿verdad? Porque es más, la seguridad hoy día se está trabajando mucho en lo que es la seguridad basada en el comportamiento humano. ¿Verdad? Trabajar mucho con la gente de cerca, depende mucho del liderazgo. Nosotros los técnicos de seguridad, por ejemplo, cambiar esa figura que anteriormente era como policía, o sea, Claro. usa tu casco o te bajás y acá Sí. está tu liquidación y te vas. No, la cuestión es, yo estoy acá, soy el jefe y ustedes están a mi lado y hacemos juntos. ¿Verdad? Y Claro. si haces mal, yo te ayudo y corregimos y vamos viendo, ¿verdad? Pero no esa cuestión de imponer, porque si no pasamos donde el trabajador
Vos te diste vuelta y ya se sacó el equipo. O sea, Claro. utiliza porque le estás controlando. Sí. La idea es concientizar lo que está usando es para el cuidado de su salud. ¿Verdad? Y no solamente de su salud, sino de su familia. Porque si le ocurre algo a él, no es solamente él el afectado. Claro. Su círculo principal es la familia, queda desprotegida, no trabaja, ¿verdad? La empresa, la sociedad. Es un círculo que se va extendiendo, ¿verdad? Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo contigo, licenciado. ¿Cuáles serían las medidas preventivas de accidentes laborales? Bueno, cuando hablamos de prevención, generalmente se le conoce con las 4 P. Promoción, previsión, prevención y último la protección. ¿Por qué? Previsión, Sí, promoción, promoción, previsión, sí, prevención, prevención. y protección. Previsión y prevención, explícame Sí. esa diferencia. Bueno, la previsión es cuando vos ves algo y ya podés anticiparte, esto va a ocurrir. El tipo está 5 metros de altura sin un arnés, Estás este se previendo, cae claro. y chao, ¿verdad? Entonces, anticiparnos a Ya. los hechos, ¿verdad? Y la promoción, como siempre, en primer lugar, repito, capacitación. Promoción es sinónimo de educación, Sí. ¿verdad? Capacitar a la gente. Y la protección ya entramos con los equipos, que es la última Había medida. uno en el medio, previsión y Prevención. Prevención. Exactamente. Y ahí en la prevención entra justamente el liderazgo del que está a la cabeza, partiendo de la gerencia. Claro. Porque si esto queremos que funcione, esto tiene que venir de la gerencia para abajo, no tratar de implementar desde los trabajadores y Para que llegue arriba. a los jefes, ¿verdad? No. Sí. Entonces el liderazgo, las inspecciones periódicas de seguridad en las áreas de trabajo. El otro punto también tenemos las evaluaciones de riesgo, saber a qué riesgo está expuesto cada trabajador en su puesto, establecer las normas y procedimientos, señalizaciones, estadísticas que nos sirvan para tener una idea, bueno, ¿cuántos accidentes tuvimos el año pasado? 3, 4, ¿cuál fue la causa? Entonces este año tenemos que tratar de llegar a 0, ¿verdad? Entonces son varias las medidas a aplicar, pero también necesitamos trabajar en conjunto y en equipo. Seguridad, higiene, psicología, medicina. O sea, Todo. el técnico solo no va a poder hacer nada. ¿Cuáles son las estadísticas sobre los accidentes laborales y cuáles son los rubros que tienen mayor riesgo o se registraron mayor cantidad de accidentes? Bueno, nosotros estamos teniendo un promedio de 8 a 10 comunicaciones aproximadamente por día, ¿verdad? De accidentes laborales entre in-itinere, lo que ocurre dentro del trabajo. Y dentro de esos accidentes, la mayoría está siendo también, como dijimos, un accidente en tránsito, ¿verdad? Lo que son en itinere. A nivel mundial, estos accidentes pueden llegar a generar prácticamente el 10% del Producto Interno Bruto, de lo que se invierte, ¿verdad? Cosa que podíamos haber invertido en prevención. Claro. ¿Verdad? Entonces, primera cuestión que tenemos que hacerle entender a los empleadores que esto no es un costo, es una prevención, ¿verdad? Una prevención y No, es justamente es una inversión, es una para inversión. que no tengan después un gasto Claro, y un porque, costo. vuelvo a repetir, lo que vos hoy invertís en prevención, si no lo haces y ocurre un accidente, vas a terminar pagando 10 a 100 veces Así más. mismo. Es salvando la distancia, ¿verdad? Pero es como, no sé, no quiero pagar mi seguro de mi auto, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O no, seguro médico no, ¿para qué? Después No. nomás Y la pasa otra, algo y es un montón y de la plata. otra cuestión es que parece que no se ve, que no se hizo nada, pero justamente ese es el objetivo. Claro. Si no está ocurriendo nada es porque se está haciendo está bien las haciendo cosas. Te dicen, me va a salir tantos millones implementar un sistema de prevención de incendios, pero si ocurre un incendio, perdés tu empresa, Claro. perdés vidas. Entonces es Así una mismo. inversión. Tal cual. ¿Y qué empresas o qué rubros son los que tienen más accidentes? Bueno, Los más riesgosos, qué sé yo. nosotros, así en estadísticas, grandes rasgos, lo que más vemos en cuanto a frecuencia, por ejemplo, serían frigoríficos, cortes, ¿verdad? Cortes con los cuchillos, Sí. generalmente porque son trabajos considerados monótonos, repetitivos, Sí. ¿verdad? Una persona todo el día, mismo horario, está parado en un puesto cortando la misma Sí. parte, ¿verdad? Entonces ya llega un momento que la persona trabaja medio robotizada. Sí. En cuanto a frecuencia, en cuanto a gravedad, tenemos la construcción. O sea, ¿qué implica eso? No hay muchos accidentes, pero los pocos que hay son fatales. Claro. La mayoría son caídas de altura, ¿verdad? Ayer justamente tuvimos otro caso de una empresa X, donde creo que ya salió por la prensa y todo eso, donde el trabajador cayó en un silo, ¿verdad? Y la máquina le Ay, Dios llevó, mío. ¿verdad? Qué bárbaro, qué terrible. Sí.
pero de verdad es... Y ahora están todo el mundo trabajando con arneses, porque décadas atrás, licenciado, se subían al techo así nomás. Bueno, ahí tenemos otra cosa. Si bien es cierto, como usted menciona, hoy día vemos en las obras, en las calles, que la gente tiene más equipo. Ahora, la pregunta es, ¿esos equipos son los adecuados? ¿Son los certificados? Ejemplo, un casco de ferretería que vos compraste sale 15.000, 20.000. Y no te sirve para nada. Un casco bueno te sale 250.000. Un arnés está 120.000 en la ferretería. Un arnés bueno está 900.000 guaraníes. Pero está en juego tu vida, ¿verdad? Pero ese es el empleador el que compra. El empleador. Y el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, establece que ante una inspección se constata que esos equipos no son certificados. Yo veo acá 50 que tienen casco, pero no son certificados, te va a poner en el acta, los 50 no tenían casco de seguridad. Claro, porque no es. Es lo mismo. Qué importante, qué importante lo que nos estás diciendo, licenciado. Bueno, tenemos que hacer, la musiquita nos indica que tenemos que ir al corte. Volvemos enseguida con mucho más que queremos saber y el licenciado nos va a explicar. Volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa, tenemos también unas consultitas que hacer a nuestro invitado. La pregunta es, ¿hay algún caso de accidente laboral que IPS no pueda, o sea, que no pueda cumplir con la protección de IPS? No. En todos los casos, una vez que se dictamine y se compruebe que corresponde, que eso lo hace la comisión de accidentes, tiene todos los beneficios y las coberturas que estuvimos mencionando, ¿verdad? Servicios, prestaciones, bienes, atención, el cobro del reposo, y a partir de ahí llega a los 1 año, va a Junta Médica y de acuerdo a lo que dictamine la Junta Médica también ya tiene una pensión o una indemnización, ¿no? Y me gustaría también que nos comente lo que hablábamos en el corte. Hay muchas empresas extranjeras que están invirtiendo en nuestro país, en construcción, por ejemplo. Sí. ¿Qué pasa para un extranjero que no pone, o sea, a cualquier empleador que no ponga lo necesario y los cascos que tienen que ser o los arneses de la marca que tienen que ser? En realidad nuestra ley es de cumplimiento obligatorio, sea extranjero o sea nacional. Ahora, el Código Penal establece en uno de sus artículos, tengo entendido que toda persona extranjera que venga a utilizar mano de obra nacional en condición inadecuada, en teoría debe ser deportado a su país en 72 horas, ¿verdad? Es lo que establece, ¿verdad? Pero independientemente a que sea mano de obra paraguaya o lo que fuere, tiene que cumplir. Acá tenemos que entender que la seguridad no se negocia, la seguridad se cumple. Claro, porque, por ejemplo, hablando de, hay arnés que se compra en una ferretería que no es el arnés de la marca, de la seguridad que se tiene que tener, mismo, ¿verdad? O sea, no es para lo adecuado, en ese caso, ¿verdad? Para los riesgos al cual está expuesto. Claro. Y cada equipo de seguridad o cada equipo de protección tiene unos ciertos requisitos técnicos, algunas especificaciones que deben cumplir. De lo contrario, es lo mismo que no tenga. Claro, ¿no? Porque un arnés que se compra en una ferretería sale, no sé, 150 y el que tiene que ser... Entre 800 a 900.000 guaraníes. Pero está en juego la vida de una persona, ¿verdad? No, pero es importante decir esto, porque si no, uno mira y dice todo el mundo está con arnés, pero no sabe también de qué clase. Mismo. O como ejemplo, ¿verdad? El tema de las motos, ¿verdad? Vos compras una moto y a lo mejor te viene de regalo dos cascos, pero esos cascos no son cascos certificados. Un casco para motociclista está por los 900.000 guaraníes. O sea, los que tienen delivery, por ejemplo, tienen que ponerle el casco necesario Tienen que tener, en ese caso... las empresas que contratan delivery ya les pide que vengan con casco, con sus propias motos, ¿verdad? Lo que tiene que exigir es que sean los cascos de calidad. Claro, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿cómo se puede acceder a capacitación de IPS sobre la seguridad en el trabajo? Bueno, nosotros estamos haciendo actualmente en base a la estadística, justamente identificamos cuáles son los rubros, las empresas que más accidentes tienen, ¿verdad? Y en base a eso nosotros accedemos, o sea, vamos a la empresa, ofrecemos los servicios, ¿verdad? Y capacitamos a la gente o hacemos las inspecciones para justamente recomendar cuáles son las medidas necesarias que tienen que tener los trabajadores. O ya en algunos casos
Cuando ocurre un accidente, también a veces nos vamos a la empresa para ver justamente cuál fue la causa. Perfecto. Bueno, realmente, se terminó el programa, pero realmente, licenciado, un gusto hablar contigo. Nos explicaste tan bien cómo se sabe y se nota que conoces al dedillo todo esto. Muchísimas gracias. Y nos explicaste muy, pero muy bien, y creo que fue de mucho provecho para todos los televidentes del Doctor en Casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, estamos a las órdenes en lo que podamos ayudar. ¿Verdad? Lo ideal es siempre, como dije, la prevención, ¿verdad? Y entre todos ustedes como medio de comunicación, esto es fundamental, importantísimo, ¿verdad? Que llegue a la gente, a los empleadores, a los trabajadores. Claro, perfecto. Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.